Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. Vamos a conversar de un tema sensible para este país, a propósito profundamente de temas muy contingentes. Estoy hablando de la vejez. Y contingente porque hemos discutido en los últimos meses fuertemente el tema pensiones, sistema de pensiones y todo lo que abarca eso. Estamos en un año presidencial de propuestas, pero, y esta idea no es mía, es a propósito del estudio que vamos a revisar. Es un tema que, sin duda, cuando hablamos de vejez, ha nacido a propósito de lo que estamos discutiendo por pensiones, pero no hemos quedado ahí, no hemos avanzado más. ¿Hay algo más global a propósito de lo que tenemos que entender ciudadanos comunes y corrientes en este término de la vejez para que este país avance también? Bueno, nos acompaña Magdalena Vergara, ella es directora de estudio de este estudio Idea País, perdón, de estudios de Idea País, ¿no? Sí, para decirlo bien, me equivoqué, me enredé, no importa. Este es un estudio que se llama Política Integral para la Vejez. Ustedes allí parten con esta idea, ¿no? En su introducción de que, me imagino, y siempre es positivo, hemos iniciado una discusión a propósito de la vejez, sí, con pensiones, pero nos quedamos ahí. Te quiero preguntar, porque aquí hay distintas áreas que ustedes visualizan, ¿qué es la vejez? ¿Podemos tener una mirada bien global de lo que es la vejez o no? Y efectivamente, como tú decías, hoy día, a pesar de que todas las manifestaciones que aparecieron a propósito de los movimientos No Más FP visibilizó un tema que era cómo están viviendo hoy día los adultos mayores en Chile, se ha quedado un poco relegado a ese tema, solamente a las pensiones, a reformar el sistema en general. Súper importante. Muy importante, que de hecho una arista muy importante, pero no es más que una arista, yo creo, dentro de un problema que es mayor, que es el cambio demográfico que estamos viviendo hoy día en el país. Y eso ahí entra lo que tú me preguntas como ¿qué es la vejez? Bueno, la vejez son todas las personas mayores de 60 años que están viviendo en el país y que hoy día son 2,9 millones de personas, una cifra que no es menor, representa casi un 15% de la población. Y que lo que nosotros tratamos de demostrar un poco a través del estudio es cuál es la calidad de vida que nosotros le estamos dando a ellos y cómo como país nos estamos enfrentando a este problema, que es que cada vez vamos a tener más adultos mayores viviendo en el país. Y esta idea de la vejez, mayores de 60 años, entre ese grupo es cada vez más diverso, en la medida que va creciendo, que cada vez hay más que se mueren más tarde, que bueno, pero porque son etapas de vida muy distintas, o sea, los 60 son completamente distintos a los 70, imagínate los 90, o sea, es muy diverso ese mundo, ¿no? Efectivamente, o sea, parte de lo que es el cambio demográfico que ha habido es que también ha habido un cambio en las necesidades del adulto mayor y del propio adulto mayor. O sea, hoy día, como tú comentabas, hace quizá unos 20 años atrás, una persona de 60 años completamente distinta a la que es hoy día. Hoy día una persona de 60 años todavía es completamente capaz, tiene sus funcionalidades todavía bien, es autovalente. Y eso es también lo que se demuestra a través del estudio y a través de distintas encuestas que se han estado haciendo. De hecho, la última encuesta que salió, que fue la encuesta mayor que hizo la Universidad Católica con la Caja de Compensación Los Andes, demostró un poco que podemos distinguir entre dos grupos. Uno, de hecho, hoy día se habla también de la cuarta edad. Un grupo que es hasta los 75 años, los 60 a los 75, y otro que es de los 75 en adelante. Y ya ahí uno ve, en un primer grupo son personas que tienen mejores condiciones de salud, que son más autovalentes, mayor independencia, están más activas en la sociedad, muchos de ellos trabajan. En cambio, en el segundo grupo, que ya es lo que llamamos cuarta edad, demuestra lo contrario. O sea, son personas que ya tienen más desgaste físico, cognitivo, empiezan a tener mayores enfermedades, muchas también mentales. Entonces, se hacen más dependientes y eso mismo hace un mayor aislamiento de la sociedad. Sí, genera más complicaciones desde el punto de vista particular, me imagino, la familia, Sí. Y para el Estado también. Totalmente. ¿Cuál es porque ustedes también revisaron la experiencia de otros países, no quiero entrar necesariamente en esa parte del estudio todavía, pero sí, ¿cuál es la evaluación o la mirada global que hacen ustedes a propósito del Estado y la familia en Chile en este tema? Porque hay cosas que se repiten, y lo hemos escuchado en los medios de comunicación hace mucho tiempo, y personas comunes y corrientes también, que hablan del abandono de nuestros abuelos o abuelitos, qué sé yo, del tema de si los servicios públicos están acordes o no, el tema del avance tecnológico y de cómo hay una generación entera, no solamente la tercera edad, que se está quedando atrás de ciertas materias digitales, virtuales, lo que sea. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de eso? Ya, lo primero es que yo creo que y es uno de los diagnósticos que nosotros hacemos, es que Chile no está preparado para asumir este cambio generacional y también como la preparación hacia la vejez. Entonces es un primer tema que yo creo que es muy importante. No estamos preparados. No estamos preparados. ¿No lo estamos pensando?
¿No está la base construida? Yo creo que estamos empezando a pensarlo. Se están empezando a construir las bases, pero también es un tema que ya nos está pisando los talones y estamos un poco atrasados en cómo implementamos las medidas. De hecho, si uno mira, tú comentabas, la experiencia internacional y también cómo debe ser el cambio de las políticas públicas del país, debe ser mucho más un envejecimiento activo que un envejecimiento pasivo, que es mucho lo que pasa hoy día, que el envejecimiento pasivo es más de asistencialismo, es más de como mayor preocupación de este adulto mayor que es menos autovalente, que depende más del otro, que no puede realizar ciertas cosas, como la imagen que uno tiene también muchas veces en el invierno, que están postrados en cama, que esas como muchas de las políticas van a ese tipo de adulto mayor y no van en cambio a este nuevo adulto mayor que uno podría decir que es la persona que es activa, que quiere realizar cosas fuera de su casa, que visita a sus amigos, que quiere trabajar, por ejemplo. Y que es esa etapa de la vida que hay que alargar, ¿no? Esa etapa de la vida es la que se alargó de alguna manera y que hoy día lo estamos, o sea, que hay que cuidarla, ¿no? Que hay que cuidarla, mantenerla y también potenciar aquí cómo nosotros también vamos trabajando para que esa etapa crezca y cada vez se vaya viendo como una pérdida de funcionalidad menor, o sea, cómo nosotros nos adelantamos a cómo van viviendo esa etapa. De hecho, o sea, yo decía, no estamos preparados, hoy día los mayores de 18 años se hizo una encuesta y que dicen, nosotros no estamos preparados para la vejez, lo vemos como algo que es perjudicial para la vida, o sea, como es una etapa que es más bien complicada y no esta etapa de descanso que uno podría decir, bueno, después de toda una vida de trabajo, se viene ahora, no sé, realizar los hobbies, poder dar más tiempo a la familia, bueno, no se está viendo así y es al revés, se está viendo como una etapa complicada, que complica también y pone como en una etapa como desafortunada tanto al entorno, se ve esta visión de carga del adulto mayor y eso se está medido así como una carga para la familia, producto de cómo nosotros tenemos que atenderlos como a esta persona de tercera edad. Hablemos de la etapa un poquito por separado, la parte activa, que es la que queremos potenciar, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y te lo pregunto desde la perspectiva también de que es un tema súper en el cual las personas pueden ser agentes de cambio por sí mismas, ¿no? No necesariamente necesitamos un Estado con una estructura tan particular para potenciar eso, pero igual hay que definir algo. ¿Qué es lo concreto ahí? Bueno, ahí, precisamente lo que tú decías ahí, nosotros proponemos una política integral, pero que no sea, claro, esto como de que todo venga del Estado, sino que haya mucha colaboración de los particulares, de la parte privada con lo público y lo estatal. Yo creo que lo primero también parte de una preocupación de cada persona, o sea, hay cuáles son nuestros hábitos de vida, cómo nos preocupamos, el deporte, incluso el tema de las cotizaciones. Por ejemplo, hoy día la entrada tardía al trabajo parte también porque las personas estamos estudiando más, hay mayores estudios superiores, entonces son varios temas que uno se tiene que haber una preocupación y yo creo que ahí pasa por una educación también de cómo se viene esta etapa hacia la vejez y lo otro, por supuesto, como nosotros, entre tu programas como Elige Vivir Sanos, son buenas iniciativas que nos hacen darnos cuenta de que es importante los hábitos de vida, los hábitos alimenticios, de actividad, etcétera, como que vamos a ir implementando. Ahora, ahí hay un problema pensando en esta idea, porque, claro, tú me dices, es cierto, estamos entrando al mundo laboral más tarde porque queremos estudiar más, pero eso es bueno. Es bueno, pero nos puede generar un problema en lo económico y en otras cosas más. Por ejemplo, también hay otras... La generación más joven, la nuestra, de alguna manera, también tiene otros intereses que lo pueden alejar con el mundo tradicional de la preparación para la vejez. La idea de viajar, la idea, el hecho de tener menos hijos, no solamente involucra que haya una población más anciana, más grande, sino que uno va a estar menos resguardado, va a tener menos apoyo probablemente el día de mañana. O sea, hay todo un tema, el tema de la tecnología que nos va a quitar puestos de trabajo y cómo lo vamos a enfrentar. Todas esas cosas nos van a hacer más complicado este mundo activo que, por supuesto, queremos, ¿no? Bueno, por eso mismo vemos cómo es necesario hoy día estas políticas, o sea, porque obviamente es parte también particular de cómo nosotros nos preocupamos para nuestra futura vejez, pero también cómo el Estado se debe preocupar de hacer unas políticas públicas que nos preparen precisamente por los problemas que tú dices. O sea, este nuevo joven al final, el millennial del que se habla, que le gusta viajar, que entra más tarde a trabajar, al final eso afecta directamente cómo va cotizando y el día de mañana eso se va a reducir a que va a tener una menor pensión. Entonces, ¿cómo hacemos un sistema de pensiones que aplique y que vea eso no lo vamos a parar? Claro, entonces es el punto, de hecho va a ir aumentando probablemente. Entonces, ¿cómo nosotros nos adelantamos a esos problemas? Lo otro también es, bueno, hoy día, por ejemplo, la población de ninis que existe hoy día, jóvenes que no trabajan, que no estudian, ¿cómo nos hacemos cargo de eso desde políticas del Estado que se preocupen por esas cosas? Y lo otro también... en cuanto a la situación como del adulto mayor que hay hoy día, cómo
cómo nosotros vamos, lo que tú decías de la familia, o sea, efectivamente cada vez va a haber, la familia se va a ver menos reducida y hoy día vemos que el principal apoyo del adulto mayor viene de sus familiares, o sea, los cuidadores son principalmente mujeres, que puede ser su hija, la cuñada, etcétera. Y está bueno que así sea. Y que está es bien lo que que, quiere así, esa persona, ¿no? que así sea, pero producto al final de este cambio social que está habiendo, que cada vez somos un poco más también individualistas, las familias se ven reducidas, ese apoyo se va a ir reduciendo. Y eso también va a afectar un poco el gasto fiscal, el Estado va a tener que desembolsar más plata para los adultos mayores, para dar mayor apoyo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos adaptándonos un poco a esta nueva situación? Es lo que nosotros tratamos de proponer a través de las políticas que hacemos en el estudio. Y sobre esta, metámonos ahora en esta cuarta etapa, ¿no? Que es la más complicada desde el punto de vista de que tenemos personas que sin duda necesitan mucho más a los terceros, por lo tanto al Estado, y ustedes plantean también que fuertemente el mundo privado podría también involucrarse muchísimo más. Pero ¿cuáles son los problemas ahí? ¿Cuál es la realidad? ¿Hay abuso? ¿Hay violencia, dicen ustedes, ¿no? Ocupan esa palabra en particular, Sí. más incluso que la del abuso. A ver, explícanos. Mira, nosotros, de hecho, precisamente ponemos como uno de los grandes problemas, y es la cara más invisible que existe hoy día a propósito del adulto mayor, es el tema de la violencia y el abuso, el maltrato en general que hay hacia ellos. Y generalmente aquí nosotros hablamos de violencia porque es un término que es más fuerte, también nos va, o sea, al final te apela más a la persona, y es difícil no hacerse cargo de ese problema hoy día. O sea, hace muy poco ya se están empezando a estudiar recién estos casos, la verdad es no hay muchos estudios que sean muy claros, hay bastante confusión, pero según eso nosotros pudimos ver que hoy día 1 de cada 5 adultos mayores sufre algún tipo de violencia, algún tipo de maltrato. Y muchas veces somos, o sea, no nos damos cuenta que eso es qué tipo de maltrato se pueden hacer. Por ejemplo, uno siempre dice, violencia es simplemente, no sé, física, aquí es psicológica, económica, muchas veces, o sea, se demostraba, por ejemplo, la cotización que gastan los adultos mayores, no en ellos mismos, sino, por ejemplo, en sus nietos, en sus hijos. Entonces, eso es un abuso económico hacia el adulto mayor. Claro. Y eso es algo que debemos pararlo de alguna manera, o sea, ¿cómo nos hacemos cargo de ese problema? También los estudios demuestran un 12% de los abusos que se producen hacia el adulto mayor es dentro de las residencias del Estado. Entonces, ¿cómo también falta una mayor fiscalización? Falta cómo nos hacemos cargo de esto, porque realmente, o sea, apela directamente a los derechos de la persona, a los derechos del adulto mayor, la calidad de vida que ellos llevan. O sea, algo bien interesante es el tema de que las propias cuidadoras muchas veces son las que generan maltrato al adulto mayor, producto de, dado la carga que significa para ella, les provoca un nivel de estrés, de depresión, también de aislamiento social por el constante cuidado y dedicación que necesitan hacia el adulto mayor. Entonces, ¿cómo también nos hacemos cargo de las cuidadoras para que no se produzcan esto, al final esta situación que puede llevar a una mayor probabilidad de maltrato al adulto mayor? Magdalena, se me acaba el tiempo, pero voy a cerrar. ¿Qué política pública tú dirías que es clave a propósito de enfrentar globalmente este problema? Por de pronto, de todo lo que hemos hablado, se necesitan varias probablemente, Sí. ¿no? Y te lo pregunto así, una idea que me quieras destacar, pensando también como que lo hace bien otro país, otra ciudad, otro, no sé, cuéntanos. Una quizás que no hemos hablado, por ejemplo, y que se ve, o sea, quizás te voy a decir dos. Una son los condominios de vivienda tutelada, que son para el adulto mayor, que son viviendas donde se les entrega una solución habitacional a adultos mayores que son dependientes, o sea, que están en este primer grupo que hablábamos, pero que son bastante vulnerables y que donde se les entrega vivienda y ayuda psicosocial. Entonces están en un conjunto habitacional con varios adultos mayores donde reciben distintos apoyos culturales, tienen espacios comunes, áreas verdes. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos esos lugares con buenos accesos a los distintos servicios? Claro, hoy día esto existe en Chile, pero lamentablemente no hay mayor mantenimiento, hay falta de fiscalización, están en general lugares apartados. Entonces, ¿cómo nosotros los ponemos, insertamos dentro de la ciudad con buenos accesos a servicios, inclusión, etcétera? Y lo otro que es también algo que se debe potenciar y que es muy bueno es el tema de los centros diurnos, que también existe, pero que lamentablemente no existe en todas las comunas. Vemos que en general muchas de las comunas lo pueden tener, pero es más bien pasivo. O sea, los adultos mayores llegan a estos centros diurnos donde se hacen diferentes talleres, pero que al final sirven para dar un respiro a la cuidadora del lugar para que pueda realizar otras cosas, pero son pasivos, en el fondo los dejan ahí, muchas veces no realizan mayores talleres. Hay algunos muy buenos, otros no tanto. Hay muy buenos, claro, por ejemplo la comuna de Peñalolén tiene muy buenos programas de centros diurnos donde hacen talleres de baile, danza, pintura, etcétera, no sé, equitación si podríamos ponerle, pero eso es lo que nosotros queremos un poco poner el foco, cómo
apuntamos hacia un envejecimiento activo, políticas que ayuden a que se inserte el adulto mayor dentro de la sociedad y no apartarlo. Y ahí hay millones que, bueno, son varias ¿Dónde de las está que... disponible este estudio para la gente que lo quiera leer? Está en nuestra página web, en www.ideapaís.cl, y también en todas nuestras redes sociales los pueden estar mirando. Vamos a estar Perfecto. estos días Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País, ahora lo dije bien. Gracias por estar con nosotros comentando Muchas temas que gracias a sin ti. duda es muy interesante. Gracias. Adiós. Ustedes sigan conectados con nosotros aquí en EMOL TV y por supuesto informando sobre emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.